Estamos para atenderte, estamos para ayudarte, a vos, a tu familia, en esta lucha, en esta primera línea de la posguerra, combatiendo a esos enemigos invisibles. Bueno, lo primero que hacemos, te anoto en el cuaderno, miramos en el padrón si sos veterano o no para verificar y empezamos. Para el tratamiento del estrés postraumático, el paciente pasa por diversas actividades terapéuticas que se realizan con el objetivo de lograr poder extraer, reconocer y tramitar aquellas emociones producidas por el hecho traumático vivido. Por ahí duermo bien, por ahí no todos los días, ¿no es cierto? Pero por ahí me agarro pesadillas. Sí. Y a veces ya me quedo levantado, me levanto a las 4, a veces a las 5 y ya me quedo levantado hasta después del almuerzo, Bueno, mi función en el centro de salud como psicólogo es de dos cosas. Por un lado, hacer el circuito, que lo cumplimos junto con la psiquiatra y la asistente social, donde se evalúa al paciente para poder llegar a un diagnóstico después de una reunión interdisciplinaria con los demás profesionales. Y por otro lado, si alguno de los pacientes, de los veteranos de guerra, necesitan atención posteriormente a esta primera entrevista que se hace, diagnóstica, entonces ahí se continúa un tratamiento. Yo tengo la particularidad de ser hijo de veteranos de guerra de Malvinas. Mi papá estuvo en la guerra y él perteneció acá al hospital militar. Así que bueno, cuando él regresó de la guerra hizo su tratamiento en ese momento, que más o menos estuvo 2 o 3 años en tratamiento, en aquel momento en Buenos Aires, porque no existía un centro en esta zona. Muy posteriormente se organiza el primer centro de atención en Buenos Aires, el segundo en Córdoba y el tercero, que es el nuestro, que se inauguró en el año 2007. Hay síntomas que son muy característicos de la patología del estrés postraumático de guerra. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, aún hoy también existen crisis, ¿no? Crisis importantes que el veterano cada más o menos 20 años, 25 años, vuelve a rebrotar una crisis importante donde muchas veces hay estados psicóticos, hay trastornos del sueño, muy frecuentes los trastornos del sueño, o también sueños interrumpidos, que se llaman, es decir, cuando la persona no puede dormir continuado durante toda la noche, sino que se despierta 3, 4, 5 veces, se levanta. ¿Y cuáles son los motivos, las causas de despertarse a la noche? Terror nocturno, muchas veces sobresaltos en la cama, se despiertan sudados, otras veces sueñan, tienen pesadillas recurrentes con el tema de la guerra, en situaciones difíciles que han vivido, y entonces eso provoca que el sueño no sea el que corresponda, ¿no? Por ahí uno sueña cosas feas de lo que pudo haber visto en los tiempos de la guerra. Otro síntoma muy característico es el de la angustia o un malestar que se presenta en un determinado momento de la semana, donde el veterano no sabe qué es lo que le pasa, pero se angustia muchísimo. Se le vienen recuerdos, a veces que
irrumpen en su pensamiento, y esto es como que lo bajonea, ¿no es cierto? Es lo que nosotros llamamos como distimia, a nivel de clasificación de las enfermedades, según el CIE-10, ¿no? Aunque ya hace muchos años, pero igual vos ya no te olvidás más lo que pasaste. ¿Y no pensás que la ayuda terapéutica te puede ayudar en eso? Nunca me puse a pensar, mejor dicho, ¿viste? Así, hacerme un estudio, eso, ¿viste? Pues, o sea que todos los días no es que amanezco mal, así. Qué sé yo, un día, a veces pasan un mes, 2 meses y por ahí, ¿viste? Qué sé yo, como que vos querés pelear con alguno, si tenés bronca, ¿viste? Lo que nosotros le proponemos es que justamente puedan convertir a la guerra en un recuerdo, que esté a mano, para que ellos le echen mano cuando lo necesiten, y no por una reactualización que los persiga en momentos donde ellos no se lo proponen. O sea, es como apropiarse de lo vivido, pero desde un lugar de poder. Ellos plantean muy claramente que ellos no quieren hablar sobre el tema de Malvinas. Solamente hablan entre veteranos cuando se juntan. Es decir, una vez por semana que se suelen juntar a jugar un partido de truco, a comer un asado, a compartir un domingo. Entonces ahí suelen comentar ciertas cosas, pero en general con el resto de las personas que no tuvieron la misma experiencia que ellos, les cuesta mucho porque ellos sienten como una discriminación, no quieren plantear ese problema cuando ellos no van a ser comprendidos porque se sienten muy mal. La asistente social acá del centro, y yo le voy a hacer la entrevista que tiene que ver con la familia y el trabajo, ¿sabes? Sus padres fallecieron. Su madre. El tema acá es que ya terminaste todo el circuito para hacerte el inicio del expediente. Esto se va a elevar todo al departamento correspondiente de veteranos de guerra del edificio Libertad. En este caso los de la Armada se eleva al edificio Libertad. Cada fuerza eleva a su correspondiente departamento de veteranos de guerra. ¿Y es solamente para mí o puede venir mi familia también? También su familia también puede venir. O sea, puede venir a acompañarlo, y también es la que integra en la terapia de su recuperación. Entonces sí es fundamental que su familia se acerque, su familia lo acompañe. Yo les diría que pierdan el miedo, que se animen a venir, aquellos que necesitan, que tienen síntomas, que sufren, o sus familiares también, que no se queden en ese malestar, sino que puedan dar un paso, nos puedan venir a ver, y de esa manera que nos permitan ayudarlos. Una herida al principio sangra y duele, después solo duele, y después cada tanto tiempo un día de humedad o una mirada sobre el lugar nos recuerda que ahí hubo una herida, pero no tenemos por qué sangrar y doler todos los días. O sea, hay una posibilidad de cicatrizar de alguna manera emocionalmente lo que uno se sintió lastimado durante un acontecimiento como la guerra. Si nosotros hubiéramos ganado la guerra, yo siempre digo que hubiese no existe, hay una realidad, que es la que tenemos. Esta realidad hizo que con tiempo lográramos lo que hemos logrado ahora, es aprender de los errores, porque lo peor que puede pasar es aceptar que hubo errores y no hacer nada con ellos. Yo creo que sí, si hubiéramos ganado la guerra, pienso que sí, tendríamos que tenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque digamos una situación disruptiva o traumática muy importante ha generado huellas que más tarde o más temprano pueden aparecer, aunque de diferente manera. Supongo, y ya caemos en el terreno de la fantasía, que de haber ganado, esto también existiría. ¿Por qué? Y me remito a los antecedentes de otros países, es decir, países que ganaron guerras
se dan cuenta que una de las cosas, las primeras bajas que existen son las bajas en salud mental. No solo las primeras, sino las de mayor cantidad, como secuela. Aún siendo ganadores, entre comillas. Y los ingleses tienen hoy por hoy la misma situación que nosotros, ¿no? Tienen la misma cantidad en porcentajes de afecciones por vivencia en Malvinas, porque tienen un centro específico para los veteranos de Malvinas. Y aparte hay comunicación entre veteranos. Aún supuestamente siendo ellos lo que les fue bien, pareciera que no, desde el área del daño emocional. El veterano cree que solo le entiende otro veterano. Entonces, claro, yo corro con ventaja, ¿no? Porque cuando vienen a hablar conmigo me dicen, vos Martín sabés de qué se trata, porque vos estuviste en la misma. En el 2004 se crearon los centros de salud para veteranos de guerra, que los creó el Ejército, inauguró el primer centro en la calle Palestina, en el barrio de Almagro, después inauguró Córdoba, inauguró Curuzucuatiá, por más que el hospital de Campo de Mayo siempre recibió a sus veteranos de guerra desde el mismo día que volvimos. Yo de alguna manera, muchos de los que habían sido mis soldados, que sabía que estaban luchando con sus fantasmas, les decía que fueran, que ahí los iban a atender. Que un veterano nunca se siente más cómodo cuando se encuentra con otro veterano de guerra. Entonces se sumaba que el doctor Martín Bourdieu, mayor médico, había sido soldado veterano de Malvinas, pero aparte atendía pacientes. Y era bueno que hubiera un director general que coordinara las tareas, porque a su vez cuando el veterano venía a buscar ayuda para curar las heridas del alma, hay un veterano de guerra con un equipo de mate que sin importar que sea coronel, lo recibe y le digo, bienvenido hermano, vení que acá te vamos a ayudar. Por eso el ejército me mandó ahí, porque había sido subteniente, porque había dormido con mis soldados, porque tenía relación con los veteranos de guerra, y bueno, el ejército creyó que yo era, equivocado o no, era la persona indicada para dirigirlo. Y después cuando en el año 2012, con muy buen criterio, se decidió que los centros de salud, que hasta ese momento eran para veteranos de guerra del ejército, fuesen para todos los veteranos de Malvinas y sus familias y los familiares de los caídos, bueno, alguien creyó que yo también era la persona indicada para dirigirlo. Una cosa muy importante que el propio veterano y su familia fueron restableciendo un vínculo de confianza. Porque el problema principal del veterano, porque no accede, y esto es un mensaje para aquellos que no han venido, es restablecer ese vínculo de confianza. Este no es un lugar, digamos así, de reprimenda, ni es un lugar de echar culpas, todo lo contrario. La palabra culpa creo que debe ser abandonada, en todo caso hay circunstancias que viven con la vida de uno y que por lo tanto uno lo puede trabajar y elaborar, ¿no? Y encontrar, digamos así, alguien con quien pensar con. Entonces, porque en última instancia cuando alguien pregunta ¿y qué es la psicoterapia? ¿Qué es pensar con? Co-pensar, decía nuestro maestro Pichon Rivière, que en su momento trabajó mucho, digamos, desde la psicología social, y por lo tanto el bueno, vengan, pensamos juntos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? La negación puede entenderse solo como una partícula, digamos, un elemento no consciente de una persona que niega y por lo tanto no es una negación consciente, yo no, pero al mismo tiempo hay un periodo que tiene que ver con el prejuicio y con el lugar que la salud mental ocupaba también en la sociedad en general y en particular en las Fuerzas Armadas, que existe todavía. El
prejuicio, si existe en la sociedad el prejuicio sobre la salud mental, el que va a un psiquiatra porque está loco, y el que va a un psicólogo, bueno, este está más bueno. No. Ese prejuicio, imagínense ustedes, en aquellas personas que pueden, digamos, por un lado a lo mejor no necesitarlo, pero muchos que tienen ese prejuicio, y no, yo si encima vengo de la guerra y me voy a atender psicológicamente, bueno, entonces sí, ya reconozco que estoy absolutamente desinflado. Y creo que ese prejuicio también en la sociedad se fue abandonando, y creo que es producto de varias cosas. Primero, porque la necesidad sigue existiendo. Segundo, porque el problema de algunos servicios de salud mental se fueron ampliando y fueron creciendo. Y en particular los centros de salud que tienen que ver con los veteranos, en los últimos 10 o 12 años fueron apareciendo y creciendo a partir de esa necesidad. Si tuviera, como muchas veces hablo con vos, como compañero y como camarada, es importante que sepas y que entiendas que lo que te está pasando les pasa a muchos compañeros tuyos y que muchos de ellos se animaron, vinieron y compartieron su dolor, y el compartir el dolor hace que ese dolor se mitigue, se aligere, porque es una carga que en vez de llevarla vos solo, la llevamos compartida. Así que venite, acá tenemos todo un grupo de gente para ayudarte a vos, a tus hijos, a tu pareja. No hay que dejar pasar el tiempo. Te esperamos. Y creo que el haber tenido en su momento algún tipo de ayuda como la que gracias a Dios hoy tenemos, hubiera cambiado la cantidad de personas y de familias que sufren hoy por hoy estas heridas todavía. Que no importa si sos ganador o perdedor, las heridas que te quedan a vos son las heridas que te produjo el horror de la guerra. Y muchas veces vos podés ser una persona exitosa en tu vida personal o civil, aparentemente, y sin embargo en tu familia y en tu alma hay un infierno. Hay heridas que curar, quizás las tuyas sean diferentes a lo mejor a otras, y nuestro reconocimiento es importante para eso, pero vení, acércate y vamos a hablar, vamos a pensar. Yo te voy a decir cosas, vos nos vas a decir cosas y vamos a poder construir juntos esto de cerrar, porque cuando una cosa cierra heridas, abre otras. Y las otras, ¿qué son? Son la esperanza, son el trabajo, es la lucha, digamos así, es la familia, es la realidad y la patria.